Como vimos en nuestros videos anteriores, Dios se dio en matrimonio con Israel en el monte Sinaí, donde hicieron un pacto de sangre, donde el pueblo de Israel se comprometía a seguir los mandamientos, leyes y decretos de Dios. Por lo cual, Moisés y los ancianos de Israel fueron testigos de tal pacto. Y Moisés lo selló rociando sangre sobre el pueblo, uniendo así a Israel con Dios. Éxodo 24 del 8 al 12. Pero Israel no cumplió el pacto y empezó a prostituirse con las demás naciones, no tomando en cuenta los términos del pacto, haciéndose culpable de adulterio por entregarse a otros dioses, y siguiendo las culturas paganas como sacrificar a sus hijos en el fuego, postrándose ante dioses falsos, permitiendo la inmoralidad sexual dentro de Israel, cometiendo actos inmorales a tal grado de aceptarlo como un culto a Dios, profanando el templo de Yahweh, permitiendo alimentos impuros que están prohibidos en el pacto. Estos son algunos de los tantos pecados que hizo Israel. Ahora bien, Israel merecía morir, pero el amor de Yahweh no lo permitió, pues Él es Dios y siempre cumple sus promesas y sus pactos, así que decidió dar su vida para salvar a su pueblo, cual es su esposa. El que lee, que entienda. Te invitamos a ver nuestro video El Mesías, Yo Soy el que Soy, para que entiendas aún más este tema. Ahí te explicamos por qué el Mesías murió por su pueblo. Ahora bien, sabemos que Dios quitó la penalización de la muerte cuando Él fue muerto en la cruz. Pero las penalizaciones del pacto acerca de las maldiciones siguen activas, pues esas solo se pueden retirar cuando Israel se vuelva al pacto y confiese y se arrepienta de sus pecados, pues aún no lo han hecho. Dios predijo que en los postreros días ellos volverían a Él. Pues bien, mira cómo Israel ha caído en los términos de la desobediencia al pacto. Los términos del pacto dicen que si incumplían, Dios se alejaría de ellos, sus enemigos los iban a perseguir y ellos huirían con temor, pues la calamidad iría detrás de ellos por romper el pacto. Guerra, hambre, destrucción, la tierra los desecharía, no les daría su fruto y la lluvia no vendría a su tiempo. Pero Israel ignoró todo esto. Es por eso que hoy en día aún están pasando por todo esto. No han sido destruidos, porque el Mesías dio su vida a cambio por la de ellos y por la promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es por eso que desde el tiempo de los jueces hasta Juan, el Bautista, el Espíritu de Dios descendía sobre sus profetas y les daba mensajes para que el pueblo se volviera al pacto. Una y otra vez los reprendía para que se volvieran al pacto, cumpliendo así la profecía del Espíritu de Dios, diciendo: voz que clama en el desierto, enderezar el camino de Yahweh. Una y otra vez les decía: vuélvanse al pacto. Y ellos no entendieron, aún peor despreciaron a Yahweh, diciendo que ellos servirían a la diosa del cielo, y que no dejarían de dar ofrendas ni de quemar incienso a tal diosa del cielo, ignorando que las calamidades que pasaban era por violar el pacto. Jeremías 44 del 15 al 23. Ahora bien, miremos cómo Dios le muestra a Jeremías cómo rompe el pacto Israel en el capítulo 11 del 1 al 17. Palabras que dirigió Yahweh a Jeremías. Habla a los hombres de Jerusalén y diles: así habla Yahweh, Dios de Israel. Maldito el hombre que no escuche las palabras de este pacto que yo impuse a los padres de ustedes el día en que los saqué de ese horno purificador que es Egipto. Les dije entonces: oigan mi voz y actúen conforme a todo lo que les mando, y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y cumpliré el juramento que hice a sus padres de darles una tierra que mana leche y miel, como es el caso ahora. Yo respondí: sí, Yahweh. Y Yahweh me dijo: publica este aviso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Escuchen las palabras de este pacto y cúmplanlas, pues constantemente les advertí a sus padres, y sin cesar se lo he repetido, desde que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy. Escúchenme,
pero no me escucharon ni me hicieron caso, sino que cada uno siguió la inclinación de su corazón perverso. Entonces yo cumplí contra ellos todas las palabras de este pacto que les había ordenado observar, y no observaron. Y añadió Yahweh: se han puesto de acuerdo los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén para volver a las maldades de sus mayores, que no quisieron escuchar mis palabras. También estos se han ido tras dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la de Judá han roto mi pacto que yo había pactado con sus padres. Por eso, así habla Yahweh: les voy a mandar una catástrofe de la cual nadie podrá escapar, y aunque me pidan auxilio, no los ayudaré. Que vayan entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a los que quemaban incienso. Estos dioses no les darán ningún socorro cuando les pase la desgracia, porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá. E igual al número de las calles de Jerusalén es la cantidad de altares que ustedes han levantado para ofrecer incienso a Baal. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni eleves por él súplicas ni oraciones, porque no los voy a oír cuando me llamen en el momento de la desgracia. ¿Qué viene a hacer mi amada en mi casa? Su manera de actuar es pura viveza. ¿Crees que los votos y las carnes consagradas te limpiarán de tu maldad, o que te podré purificar por todo eso? Olivo verde, hermoso por su fruto magnífico, este era el nombre que te había puesto Yahweh. Pero con gran estrépito le prendió fuego a su follaje y se han quemado sus ramas. Y Yahweh de los cielos, que te había plantado, te ha condenado a la desgracia a causa del mal que se hizo a sí misma la gente de Israel y la de Judá por haber quemado incienso a Baal, haciendo que me enojara por esto. Como vemos, Israel no quiso entender y su iniquidad crecía cada vez más. Es por eso que más era la desgracia que estaban acumulando. Veamos el libro de Ezequiel capítulo 8. El año sexto, el día quinto del sexto mes, estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados frente a mí. Entonces la mano de Yahweh se posó sobre mí. Miré, era una forma humana. Por debajo de la cintura no era más que fuego, y de la cintura para arriba era como un metal incandescente. Extendió lo que podía ser una mano y me agarró por los cabellos. Inmediatamente el Espíritu me levantó entre el cielo y la tierra. Me llevó a Jerusalén en una visión divina hasta la entrada de la puerta que mira al norte, allí donde está el ídolo que provoca los celos del Señor. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal como la había yo visto en una visión en el valle. Me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré al norte y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada al altar. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Pero verás algo peor aún. Me llevó entonces a la puerta del patio y me dijo: hijo de hombre, traspasa ese muro. Traspaso el muro y hago en él una puerta. Me dijo: entra y mira las cosas escandalosas que se hacen allí. Entro, observo y veo toda clase de reptiles y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro, todos los inmundos ídolos de la casa de Israel. Había allí 70 hombres, cada uno con su incensario en la mano, y el humo del incienso se elevaba. Eran los ancianos de Israel, y entre ellos reconocí a Jeconías, hijo de Safán. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel, cada uno en su cuarto? Dicen para sí: Yahweh ya no ve, Yahweh ya no se preocupa de esta tierra. Luego me dijo: verás todavía otras cosas escandalosas que se cometen. Me llevó entonces a la entrada de la puerta del templo de Yahweh, que está al lado norte, y vi allí mujeres que estaban sentadas llorándole a Tamuz. Me dijo: ¿viste, hijo de hombre? Vas a ver cosas aún más escandalosas que estas. Me llevó al patio interior del templo de Yahweh.
y a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, veo alrededor de 25 hombres que daban la espalda al templo de Yahweh. Estaban allí mirando hacia el este y se prosternaban delante del sol. 17. Entonces me dijo: ¿Viste, hijo de hombre? ¿No les basta a la casa de Judá con hacer aquí tantas cosas escandalosas? ¿Van a seguir enojándome? Pero esta vez se les pasó la medida. Como vimos en estos capítulos, los israelitas no quisieron volverse al pacto, sino aún peor, se jactaron en su iniquidad siguiendo a las naciones paganas. Encendiendo la ira de Dios de estos capítulos, hay muchos escritos testificando así la mala postura de Israel. Entonces Dios decidió darle cumplimiento a otro término del pacto, el cual dice que si Israel no se arrepentía de romper el pacto y se volvía a Dios, la tierra los desecharía y serían desterrados por todas las naciones por haber roto el pacto, y no volverían hasta que acepten su pecado. Pero grande es el amor de Dios. Él les dijo que donde quiera que estuvieran, si ellos se acordaran del pacto y cumplieran sus mandamientos volviéndose a Él los recogería desde el último rincón del mundo y los traerá de regreso. Y Él no se acordará más de sus pecados. No obstante, Dios permite que la ley entre vigor, y la ley no puede ser quebrantada, pues la maldición del destierro entró en vigor en dos etapas principales. El reino del norte Israel fue conquistado por Asiria en el año 722 antes del Mesías. En esto las 11 tribus de Israel fueron al cautiverio, desterrados así de su tierra. Y el reino del sur, Judá, fue conquistado y llevado al cautiverio, siendo así desterrados de su tierra por Babilonia en el año 586 antes del Mesías. Recordemos que el reino de Israel fue dividido después del reino de Salomón, hijo del rey David, pues Salomón, aun siendo el hombre más sabio del mundo, fue ignorante en observar el pacto, corrompiéndose Salomón con las demás naciones, al grado que él les construía templos a sus esposas paganas para que adoraran a sus dioses falsos. Y esto llevó a la división de los dos reinos, el reino del norte Israel, formada por 11 tribus, y el reino del sur, Judá, por 2 tribus. El reino del norte Israel, conocida como Samaria, que estaba formada por 11 tribus, fue conquistada por el imperio asirio. Asiria conquistó a Israel en 2 fases principales. La primera en el 733 antes del Mesías y la segunda en el 722 antes del Mesías. Todo el reino de Israel fue destruido. Esta deportación masiva resultó en la dispersión de la población israelita por todo el imperio asirio. El reino del sur, Judá, también conocido como el reino del sur, fue conquistado por el imperio neobabilónico. Babilonia era una de las naciones más poderosas en su tiempo, comandada por el rey Nabucodonosor, un rey tirano que no tenía compasión de nada. Su deseo era expandir su reino por toda la tierra, demostrando que él podía conquistarlo todo. La conquista a Judá culminó con la destrucción de Jerusalén y el templo hecho por Salomón y consagrado a Yahweh en el año 586 antes del Mesías. Una gran parte de la población de Judá fue llevada al cautiverio a Babilonia, dando inicio al periodo conocido como el cautiverio de Babilonia. Como vemos, el destierro de todo Israel y Judá fue uno de los peores acontecimientos que el pueblo de Dios había pasado desde que salieron de Egipto. Dios en su amor y misericordia les advirtió una y otra vez sin cesar: vuélvanse al pacto, regresen a mí, y ellos no escucharon, y la ley no puede ser quebrantada. Está siguiendo su proceso hasta hoy en día. En el destierro miles de israelitas murieron, otros fueron llevados como esclavos, y los más pobres fueron dejados en Israel. Toda la tierra de Israel estaba devastada. Ahora bien, como cristianos debemos meditar en todo esto, pues el juicio de Dios está en pie, y su ira viene pronto para castigar a todos los que no están dentro del pacto.
Por eso es importante que lo meditemos y nos regresemos a él. En nuestros próximos videos hablaremos de estos temas, sobre la ira de Dios, la tribulación y la abominación desoladora. Pero para entenderlos, tenemos que ver algunos temas principales, como la vida del Mesías y su propósito, la misión de los apóstoles, la destrucción de Israel en el 70 después del Mesías, etc. Hay muchísima información que aprender, pero también hay mucha desinformación. Por eso es importante leer las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Recuerda que el que lee, que entienda. Si te ha gustado nuestro video, compártelo para que otros también aprendan la verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal, nos ayudas mucho a nuestro crecimiento del canal. Dale me gusta y clic a la campanita para que YouTube te informe cuando subamos otro video. No olvidemos que estamos en la misión de compartir el Evangelio. Espero vernos pronto. Gracias por tu tiempo y que Yahweh te bendiga. Amén.